Mira esta papa. Frita, en puré, en guisos. Es lo más normal del mundo, ¿verdad? La comes casi todos los días sin pensar en ella. Pero, ¿y si te digo que este tubérculo tan común comparte una enorme parte de su herencia genética con el tomate? No, no es broma. Hace millones de años, un encuentro completamente inesperado creó lo que hoy es el tercer alimento más consumido del planeta. ¿Cómo es posible que dos plantas tan diferentes se unieran para dar origen a la papa? ¿Cómo se descubrió este secreto genético? Eso es exactamente lo que te voy a contar hoy, y te adelanto que esto es una historia de detectives, de científicos rastreando pistas de millones de años de antigüedad. El misterio que nadie podía explicar. La papa, cuyo nombre científico es Solanum tuberosum, tiene un origen que casi nadie conoce. Todo empieza hace entre 8.000 y 10.000 años, en las montañas de los Andes, en Sudamérica. Los pueblos que vivían allí comenzaron a domesticar especies silvestres de papa. Esta planta era capaz de crecer a altitudes de hasta 4.000 metros, algo casi increíble, y se convirtió en un alimento sagrado para la civilización inca. La llamaban papa, y gracias a ella sobrevivían en las duras condiciones de la montaña. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, se encontraron con esta extraña planta y la llevaron a Europa. Pero la aventura europea de la papa no empezó bien. Durante mucho tiempo la gente la miraba con desconfianza. Había quien decía que era venenosa, otros que causaba lepra. Durante años solo se usaba como planta decorativa por sus flores bonitas. No fue hasta el siglo XVIII, gracias a figuras como Antoine Parmentier en Francia, que Europa entendió su valor como alimento. A partir de ahí, su ascenso fue imparable. Hoy, después del arroz y el trigo, es el tercer alimento más consumido por la humanidad. Pero detrás de todo ese éxito se escondía un misterio enorme que los científicos no podían resolver. Para entender el pasado de una planta, los científicos estudian su árbol genealógico genético, es decir, buscan a sus parientes más cercanos. La familia a la que pertenece la papa, las solanáceas, incluye plantas conocidas como el tomate, la berenjena y el tabaco. Cuando los científicos analizaron el material genético de la papa para encontrar a sus parientes más cercanos, se encontraron con algo que no tenía sentido. Las plantas que físicamente más se parecían a la papa eran unas especies que vivían en Chile, llamadas E. tuberosum. Mismas hojas, mismas flores, casi idénticas visualmente. Pero había un problema enorme. Estas plantas no producían tubérculos, eran papas sin papa. Lo lógico sería que el ancestro de la papa fuera una de estas plantas, pero los análisis genéticos decían algo completamente diferente. El material genético de la papa estaba mucho más cerca del tomate que de estas especies de E. tuberosum. Esto era una contradicción total. Por un lado, un primo que parecía gemelo físico, pero no tenía tubérculos. Por otro, el tomate, con el que compartía una gran similitud genética, pero con el que aparentemente no tenía nada que ver. ¿De dónde había sacado la papa la capacidad de formar tubérculos bajo tierra? ¿Por qué, siendo tan cercana al tomate, no daba frutos en sus ramas, en lugar de tubérculos bajo tierra? Estas preguntas se convirtieron en uno de los grandes misterios sin resolver de la botánica. Los científicos que resolvieron el caso. Resolver este misterio no era tarea sencilla. Era necesario retroceder en el tiempo millones de años y leer registros evolutivos escritos en el propio material genético de la planta. Esta misión la asumió un equipo internacional liderado por el científico Zhangwen Huang de la Academia China de Agriculturas Científicas. Su objetivo era establecer de una vez por todas la identidad genética de la papa. Para eso, usaron una de las herramientas más poderosas de la ciencia moderna, el análisis del genoma completo. El genoma de un ser vivo es básicamente el libro de instrucciones biológicas completo que contiene toda su historia evolutiva. Leerlo permite entender no solo cómo es una especie hoy, sino de dónde viene. La escala del trabajo fue impresionante.
El equipo analizó el genoma de 450 variedades de papas cultivadas de todo el mundo y 56 especies de papas silvestres recolectadas en los Andes. Según uno de los investigadores del proyecto, recoger muestras de papas silvestres fue una tarea extremadamente difícil, y este estudio creó la base de datos genéticos de papas silvestres más completa que existe hasta hoy. Cuando los investigadores empezaron a comparar todos esos genomas, lo que encontraron confirmó las sospechas. La papa tenía un carácter doble. Algunas partes de su material genético mostraban similitud con las plantas de E. tuberosum sin tubérculos, y otra parte importante pertenecía claramente al linaje del tomate. Esto ya no podía ser casualidad. La papa era un mosaico, una mezcla de dos ancestros diferentes. Para saber cuándo ocurrió todo esto, el equipo usó una técnica llamada reloj molecular, que permite calcular cuándo se separaron o cruzaron distintas especies a partir de los cambios en su material genético. Los resultados fueron sorprendentes. Los ancestros de la papa y el tomate se separaron hace aproximadamente 14 millones de años. Pero unos 5 millones de años después, algo completamente inesperado ocurrió. Estos dos linajes separados volvieron a encontrarse e hibridarse entre sí. En cada genoma de papa que analizaron, veían el mismo patrón, una mezcla de genes del ancestro del tomate y del ancestro de E. tuberosum. Esto demostraba que un único cruce antiguo era el origen común de todas las especies de papa que conocemos hoy. Los científicos habían resuelto un misterio de décadas. El trabajo se publicó en Cell, una de las revistas científicas más importantes del mundo, y causó un gran impacto en la comunidad científica. Pero la pregunta más emocionante todavía no tenía respuesta. ¿Qué pasó exactamente cuando esos dos linajes se unieron para que surgiera algo tan extraordinario como el tubérculo? El momento clave de hace 9 millones de años. Imagínate esto. Retrocedemos 9 millones de años. Estamos en Sudamérica. Los Andes se están elevando lentamente, el clima cambia y aparecen nuevos hábitats. En ese escenario, dos familias de plantas avanzan por sus propios caminos evolutivos. Por un lado, un ancestro silvestre del tomate que produce frutos rojos. Por otro, un ancestro de E. tuberosum sin tubérculos, adaptado a altitudes frías. Y entonces ocurre el momento clave. Quizá un grano de polen transportado por el viento o la visita casual de una abeja polinizadora. Los caminos de estas dos especies se cruzan y ocurre una hibridación natural entre ellas. Normalmente, cuando dos especies diferentes se cruzan, el resultado fracasa o el nuevo individuo es estéril. Pero esta vez tocó el premio gordo en la lotería de la evolución. Los investigadores descubrieron cómo esta hibridación le dio a la papa su capacidad de formar tubérculos al identificar dos genes clave. El primero, heredado del linaje del tomate, es el gen SP6A. Podemos llamarlo la señal de cuándo. En el ancestro del tomate, este gen controlaba cuándo florecía la planta, pero en el nuevo cuerpo híbrido de la papa, asumió una función diferente: indicarle a la planta que era momento de almacenar energía bajo tierra cuando los días se acortaban. El segundo gen clave, del ancestro de E. tuberosum, es el gen IT1. Podemos llamarlo las instrucciones de cómo. En el ancestro de E. tuberosum, este gen permitía el crecimiento de tallos subterráneos, pero al combinarse con la señal del SP6A, proporcionó el plan necesario para que las puntas de esos tallos se hincharan y se convirtieran en tubérculos llenos de nutrientes. Y aquí está la magia. Cuando la respuesta a ¿cuándo? Del tomate se unió con la respuesta a ¿cómo? Del E. tuberosum, surgió una habilidad completamente nueva: la formación de tubérculos. Cuando los científicos desactivaron uno de estos genes en laboratorio, la papa dejaba de formar tubérculos o producía tubérculos muy pequeños. Esa fue la prueba de que ambos genes trabajan en colaboración. Este nuevo talento le dio a la planta híbrida una ventaja enorme. En el clima frío de los Andes, en ascenso, los tubérculos se convirtieron en cápsulas de supervivencia, almacenaban agua y nutrientes y permitían que la planta se reprodujera sin semillas. Eso le permitió sobrevivir a periodos de glaciación y expandirse rápidamente cuando el clima mejoró. El secreto genético de la papa estaba resuelto.
Era una obra maestra accidental de la naturaleza, combinando lo mejor de dos mundos distintos. ¿Por qué esto importa hoy? Que hayamos descubierto el origen genético de la papa no es solo una curiosidad, tiene consecuencias muy concretas para el presente y el futuro. Primero, nos muestra lo creativa que puede ser la evolución. La historia de la papa demuestra que la hibridación entre especies es un motor evolutivo poderosísimo. Ese único cruce de hace millones de años combinó dos grupos genéticos diferentes y creó una característica revolucionaria, el tubérculo, que quizá nunca hubiera surgido de otra manera. La hibridación no es un accidente raro en la evolución, es uno de los mecanismos que crean nuevas especies. Segundo, y esto es muy importante, este descubrimiento tiene aplicaciones directas para alimentar al mundo. La papa es fundamental para millones de personas, pero miles de años de agricultura han reducido enormemente su diversidad genética original. Las papas actuales son vulnerables al cambio climático, a la sequía y a las enfermedades. Recordemos la gran hambruna de Irlanda en el siglo XIX, causada precisamente por la escasa variedad genética de las papas cultivadas, que las dejó indefensas ante una enfermedad. Ahora que conocemos los genes clave que controlan la formación de tubérculos, los científicos pueden usarlos para desarrollar variedades más resistentes. El líder de la investigación señaló que este trabajo podría abrir la puerta a usar el tomate como base genética para desarrollar nuevas variedades de papa. Otro investigador del equipo va más allá y sugiere que en el futuro podría ser posible crear un cultivo completamente nuevo que produzca tanto el fruto del tomate como el tubérculo de la papa en la misma planta. Esa papa tan simple que tienes en el plato es en realidad el resultado de millones de años de evolución, supervivencia y un encuentro completamente inesperado. Su secreto genético no solo ilumina el pasado, sino que nos abre puertas para resolver uno de los mayores desafíos del futuro: cómo alimentar a una población mundial que no deja de crecer. ¿No te parece fascinante que la naturaleza esté llena de secretos como este? ¿Que una papa frita en tu plato guarde una historia evolutiva de 9 millones de años? La ciencia nos da la oportunidad de ver todo esto, de entender los milagros que miramos todos los días sin verlos realmente. ¿Hay alguna otra planta, fruta o verdura que la historia te gustaría conocer? Quizá el té que tomas cada mañana o el pepino que cortas para la ensalada. También guardan secretos similares. Cuéntame en los comentarios, porque quién sabe, puede que sea el tema de nuestro próximo video. Si el video te gustó, dale me gusta y compártelo con alguien que le guste la ciencia. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Nos vemos en el próximo video.